Buenas tardes a todos. Quisiera invitarles, si son tan amables, de ponerse de pie un momento. Vamos a ponernos en las manos del Señor. ¿Cuántos creen que Dios es grande, fuerte y poderoso? Diga conmigo, yo creo. Dígalo fuerte, con toda la pasión de su corazón. Yo creo que mi Dios es grande, es fuerte y es poderoso. Yo lo creo con el corazón y lo confieso con mi boca. Amén. Ahora dale un aplauso fuerte de alabanza a Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Estamos en medio de una batalla espiritual. Hay una lucha espiritual que los cristianos enfrentamos cada día. Pero cuando declaramos la palabra, cuando adoramos a Dios, cuando exaltamos a Dios, cuando proclamamos a Dios como ese Dios grande, fuerte y poderoso, nuestros enemigos huyen. A los demonios les da miedo cuando los cristianos proclaman el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das esta tarde de reunirnos, no solamente para exaltarte y proclamarte como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. El único Dios verdadero eres tú, no hay nadie como tú, eres el Dios de lo imposible, eres el Dios todopoderoso, porque nos salvaste, nos rescataste, nos trasladaste de las tinieblas a tu luz admirable, y es por tu gracia y es por tu favor y no por obras que hemos recibido tu salvación. Señor, en esta hora queremos aprender de ti, danos la dirección de tu Espíritu Santo, danos la enseñanza, la instrucción de tu Espíritu Santo, de tu palabra a nuestro corazón, y que venga luz a nuestra alma, Señor, por tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, por favor, y abra su Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, y vamos a leer dos versículos, el 11 y el 12. El título lo puede usted ver ahí en la pantalla, y es una instrucción, una exhortación, un llamado que hace Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Hay que pelear la batalla. Pero no solamente pelear por pelear, hay que pelearla y hay que ganar la batalla. Por lo tanto, tenemos las armas que el Señor nos ha provisto para poder ganar las batallas de todos los días. Dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Que el Señor nos bendiga esta tarde con su palabra, como lo hace siempre. Amén. Dice Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. La palabra fe es el término griego que en su traducción primaria es creer, confiar en Dios y confiar en su palabra. ¿Cuántos confían en la palabra? Bueno, entonces si usted confía en la palabra, entonces usted tiene fe. Pero también fe tiene que ver con todos aquellos que hemos nacido de nuevo y que vivimos la vida cristiana creyendo y confiando en Dios y confiando en su palabra. Es el camino de la fe. Todos nos hemos encaminado ya en el camino de la fe. La Biblia dice que el creyente vive por fe y no por lo que se ve. Porque lo que se ve a nuestro alrededor es tiniebla solamente. Este mundo va en una caída moral y espiritual, en una caída sin freno. Por lo tanto, los hijos de Dios debemos ver las cosas celestiales y no las terrenales.
El Hijo de Dios vive por fe y no por lo que se ve. La Biblia dice en Habacuc 2:4 y en Romanos 1:17 dice que el justo por la fe vivirá. Y si tú has sido justificado por Jesús, entonces esa justificación que Jesús logró para nosotros en la cruz del Calvario nos da la posibilidad de poder vivir la vida cristiana por fe. Y no estoy hablando de vivir la vida cristiana sin problemas, sin situaciones difíciles, sin conflictos, sin necesidades. Estoy hablando de que cuando vivimos la vida cristiana por fe, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de los conflictos de la vida diaria, usted y yo podemos confiar en ese Dios grande, fuerte y poderoso. ¿Cuántos lo creen conmigo? Eso es fe. Precisamente. Así que los hijos de Dios vivimos por fe y no por lo que se ve. La vida cristiana, mis hermanos, debemos entenderlo y asimilarlo de esa manera. La vida cristiana ha sido y seguirá siendo siempre una batalla constante y continua de todos los días hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia. Pero mientras estamos en esa batalla, nuestra confianza debe de estar depositada siempre, cada día, constantemente en el Altísimo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí debe de estar puesta nuestra confianza. En Jesús, quien dice la Biblia en Hebreos 12 que es el autor y el consumador de nuestra fe. El salmista escribió en el Salmo 91, un salmo que todos, la mayoría, si no es que todos, no lo sabemos de memoria. El Salmo 91 en el versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Él es el Altísimo. Nosotros somos los terrenales, estamos en esta tierra, pero Él es el Altísimo. Pero el que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Esta palabra habitar y morar son dos palabras muy similares en su traducción. Significan vivir ahí, morar ahí, permanecer ahí. ¿En dónde? En la presencia de Dios, al abrigo del Altísimo. Vamos a vivir ahí en su presencia, en la presencia, bajo la sombra del Omnipotente. Y una vez que permanecemos ahí, que estamos ahí permanentemente, entonces podemos usted y yo decir lo que dice el versículo 2. Entonces diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Cuántos confían en ese Dios? En ese Dios es en el que hay que confiar, no en el Dios de este mundo, tampoco en el Dios de las riquezas, mucho menos en el Dios del trabajo. Ese es el Dios en el que debemos usted y yo de confiar. Y el versículo 3 dice, porque Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. No hay otro lugar mejor donde usted y yo estemos más seguros que bajo la sombra del Omnipotente y morando bajo sus alas. David dijo en el Salmo 55, versículo 2, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Por lo tanto, en medio de esa pelea, de esa batalla de la fe, usted y yo podemos echar nuestras cargas en el Señor. El problema es que en la práctica, en la vida diaria, pretendemos andar cargando nuestras propias cargas. Pretendemos hacer la lucha y la batalla espiritual en nuestra fuerza. Y la Biblia dice, no es con fuerza, ni es con ejército, dice la Biblia, es con mi Espíritu Santo, nada más y nada menos que esto lo dice el Señor. Firma Jehová de los ejércitos. Por eso es que nuestra lucha y la batalla de todos los días hay que hacerla con la fuerza del Señor. La Biblia dice, Pablo hablando a los de la iglesia en Éfeso, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es en nuestra fuerza, porque si tú quieres desarrollar las luchas, las batallas de todos los días en tu fuerza, te vas a agobiar. Te vas a desanimar, te vas a desgastar. Hay que hacerlo en la fuerza del Señor. Por eso es que David dijo, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, porque Él no dejará para siempre caído al justo. Y todos de una o de otra manera, día con día,
Estamos enfrentando situaciones difíciles que vienen por causa de la familia o alrededor de la familia, en tu trabajo, o el hecho de estar en medio de la sociedad en la que nos tocó vivir. Ya es una lucha constante, ya es una lucha, una batalla que todos enfrentamos. Es más, la lucha más fuerte que alguien está librando no es propiamente ni con el diablo ni con las cosas de este mundo, es con uno mismo también. Nuestro mayor adversario y nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos, esta naturaleza carnal. Por eso es que Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solamente el Señor. Así que si tú has venido en esta tarde con alguna carga, con alguna lucha, o estás enfrentando una batalla en tu casa, en tu trabajo, con tus hijos, etcétera, hoy el Señor, ese Señor grande, fuerte y poderoso, nos va a hacer libres. ¿Sí? Lo hemos cantado y lo hemos declarado: grande y fuerte es nuestro Dios. Creo en ti, Señor. Pero no basta solamente con declararlo, hay que vivirlo. Y Dios lo va a hacer en esta tarde. ¿Cuántos lo creen? Pregunta: ¿por qué la vida cristiana es una batalla? ¿Será porque no le caemos bien al diablo? ¿Por qué es una batalla la vida cristiana? ¿Quién me puede decir algo? Levante su mano y me dice fuerte: yo creo que la vida cristiana es una batalla por esto. Aquí. Hay que pelear cada día en contra de los deseos de la carne. ¿Por qué es una batalla de todos los días la vida cristiana? ¿Por qué es una batalla? Esa es la pregunta. ¿Quién me puede decir por acá? ¿Por qué? Porque nacimos del pecado, es decir, el pecado de nuestros padres, Adán y Eva, nos fue transferido, nos fue imputado. Ya nacimos con una tendencia al pecado. Pero sigue la pregunta ahí, muy bien. ¿Por qué es una batalla la vida cristiana de todos los días? ¿Por qué? Porque como a Jesús lo persiguieron, también a nosotros nos perseguirán. Déjeme decirle, muy bien lo que han dicho, pero déjeme decirle que una de las razones principales del por qué la vida cristiana es una lucha y es una batalla es porque aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, renunciamos al pecado y con esa decisión que usted y yo hicimos, le dimos la espalda al diablo y en ese sentido le declaramos la guerra a Satanás. Satanás no está contento. Ahora, el asunto no es solamente saber y estar conscientes que la vida cristiana es una batalla, sino lo más importante es cómo peleamos y cómo enfrentamos las batallas de todos los días. Eso es lo más importante. Ya sabemos que estamos en una lucha, que estamos en una batalla, porque le diste la espalda al pecado. Ya nuestro Dios no es Satanás, ya no es el pecado ya no es el que nos gobierna. Ahora el Señor Jesús es nuestro único y suficiente Salvador. Él nos rescató, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora mi Señor se llama Jesús y no el pecado. Así que entonces necesitamos enfrentar y pelear las batallas de todos los días. Pero la pregunta es: ¿cómo vamos a enfrentar las batallas de todos los días? Con oración, con ayuno. El Señor nos ha provisto de herramientas, nos ha provisto de armas espirituales. Pablo dijo: porque nuestras armas no son carnales, sino espirituales, y son poderosas para la destrucción de fortalezas. Así que una de nuestras armas para la destrucción de las fortalezas y para pelear la batalla del enemigo es la oración, mis hermanos. Los tiempos de intimidad con el Señor que usted y yo vivimos. Mire lo que dijo Dios a través del profeta Isaías. Le leo los versículos, póngame atención. Mire lo que dice Dios en su palabra, porque cuando venimos y somos expuestos a la palabra del Señor, estamos escuchando lo que Dios dice a través de su palabra. Son los dichos de Dios. Es la palabra de Dios, es el consejo de Dios.
Y es la palabra de Dios y el consejo de Dios que es puro y es perfecto. Dios no falla, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra no cambia, su palabra también permanece para siempre. Por lo tanto, cuando escuchamos su palabra, estamos escuchando el consejo de Dios. Y cuando Dios nos aconseja, nos vale bien poner atención al consejo de Dios. Mire lo que dijo Dios a través del profeta Isaías al pueblo de Israel. Dice Jehová, creador tuyo, formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Cuántos son del Señor? Ya no somos ya no somos esclavos del pecado. Satanás ya no es nuestro padre, ahora es el Señor, porque Él nos redimió. Sigue diciendo, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. En otras palabras, estás sufriendo, estás estableciendo una lucha con tu propia naturaleza humana. El Señor está con nosotros. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego de la prueba, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Cuántos le dan un aplauso a nuestro Salvador? Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Sí es cierto que estamos en una guerra espiritual. Nadie dijo que el cristianismo iba a ser fácil. Es más, el mismo Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones. ¿Cuántos están experimentando alguna aflicción en este día? Levante la mano. Aflicciones, sufrimientos, luchas. Jesús lo dijo, en el mundo tendrás aflicciones, pero también Jesús dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque Él es el Señor de todo el universo. Así que estamos en una guerra, pero la Biblia dice que Él peleará por nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El problema es que a veces en la práctica no creemos lo que dice la Biblia y sufrimos y tenemos problemas. La batalla de la vida cristiana no la vamos a ganar estando en una trinchera, mis hermanos. Estando ahí escondidos en una posición de defensiva. La vida del cristiano en ocasiones asume una vida de defensiva, pero casi siempre debemos establecernos en una posición de ofensiva. Por eso nos fue dada la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe. Y de todos esos elementos de la armadura de Dios, hay uno que es un instrumento de ofensiva. ¿Cuál es ese? La espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Entonces la batalla de la vida cristiana, del ministerio, no la vamos a enfrentar ahí en una actitud de defensiva, sino en una posición de ofensiva, es decir, en la línea de batalla. ¿Dónde? En la línea de batalla de todos los días. ¿Sabe usted lo que significa la palabra presidir? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra presidir? ¿Sí? Estar al frente. Yo quiero que ponga atención. Es muy importante esto, varones, cristianos de esta congregación. A cada uno de nosotros se nos dio la responsabilidad de presidir, de estar al frente, en la línea de batalla. A los padres de familia, Dios nos delegó la responsabilidad de cabeza del hogar. En otras palabras, nos delegó la responsabilidad de estar al frente. Sin embargo, en la práctica, algunos por negligencia le dejan el lugar del frente a la esposa y algunos otros por comodidad. Pero no es esa la posición que una esposa debe de tomar. ¿Quién es la cabeza del hogar? El varón, según la Biblia. Dijo Pablo a los Corintios, quiero que sepan que el varón es cabeza de la mujer. ¿Sí? Y Cristo es la cabeza del varón. Así que los varones tenemos la responsabilidad de estar al frente, en la línea de batalla, cubriendo a nuestra familia, enfrentando cualquier situación que se nos presente en la familia. Pero algunos lo que hacen es decirle a la esposa, pues ve tú por delante. No, quien debe de ir por delante es el varón. ¿Quién debe de ir por delante? El varón.
David dijo en el Salmo 144, versículo 1, dijo: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Estamos en una batalla, mi hermano. ¿Ya lo sabía? Sí sabía que estábamos en una batalla. En el tiempo del apóstol Pablo, es decir, cuando él escribe esta carta a Timoteo, déjeme decirle que había persecución, como siempre la ha habido contra los cristianos. De hecho, Pablo fue un perseguidor implacable de los cristianos. Hubo persecución, sembró persecución y recibió persecución. Desde el tiempo de Pablo, y siempre ha habido necesidades derivadas también de la persecución, como siempre lo ha habido. Siempre ha habido dificultades y tentaciones, siempre las ha habido. Siempre ha habido falsos maestros con sus falsas doctrinas, con sus herejías, siempre las ha habido. Las hubo en el tiempo de Pablo, las hubo en el tiempo de los profetas, y seguimos viendo falsas profecías y falsos maestros. Siguen surgiendo las falsas profecías. Pablo tuvo que enfrentar todo tipo de batallas en la vida, en el ministerio. Él sabía que el camino del cristiano no estaba libre de riesgos, no estaba libre de problemas, no estaba libre de sufrimientos y necesidades, pero él tuvo la seguridad y la confianza de que su llamado era un llamado genuino, y él se estableció hacia la meta. Él dijo a Dios: no pretendo haberlo alcanzado ya todo, pero prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Es decir, él quería la corona que solamente le daría un Dios justo. Para Pablo, entonces, exhorta a Timoteo en estos versículos que acabamos de leer. Y no solamente está exhortando a Timoteo, está exhortando a todos aquellos que leemos sus cartas. Y mire la exhortación que le hace Pablo a Timoteo. Vamos nuevamente ahí a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11. Vamos a analizar un poco estos versículos. ¿Lo tiene ahí? 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios. ¿Sabe que Timoteo había dado testimonio de ser un hombre de Dios? Y Pablo lo confirma ahí. Pablo reconoce la fe y la seguridad que tenía Timoteo en el Señor, y lo llama oh hombre de Dios. Entonces Pablo lo reconoce y da fe de ello, de que Timoteo era un hombre de Dios. Pregunta, no tiene que contestarme: ¿la gente que te rodea puede dar fe o dar testimonio de que eres un hombre o una mujer de Dios? Cada quien sabe. Quien más nos conoce en casa, pues es la esposa y los hijos. Y la pregunta sería, si ellos mismos pudieran dar testimonio y pudieran dar fe, si somos o no hombres o mujeres de Dios. Entonces dice Pablo: mas tú, oh hombre de Dios, y luego usa un verbo y dice: huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Escuche esto, mi hermano. El hombre o la mujer de Dios se conoce por tener a Dios en primer lugar. ¿Cómo se conoce un hombre o una mujer de Dios? Porque tiene a Dios en primer lugar. ¿Tú tienes a Dios en primer lugar? Porque hay quienes tienen a Dios en último lugar. Y si les da tiempo, van y acuden a alabar y adorar a Dios. Si tienen tiempo, establecen tiempos de comunión con Dios. Pero hay ocasiones en que le dicen al Señor: Señor, soy un hombre de negocios, soy un hombre tan ocupado que no tengo tiempo para ti. Bueno, cada quien su religión, ¿verdad? Pero el hombre o la mujer de Dios se van a conocer porque tienen a Dios en primer lugar aquí en su corazón. El hombre y la mujer de Dios se conocen porque huyen, como Pablo le recomendó a Timoteo: huye de estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Huye de qué? ¿Sí está leyendo ahí el versículo? Dice, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Huye de estas cosas. Y sigue, no le dice qué cosas.
Pero el contexto, cuando leemos el contexto del versículo 6 al versículo 10, nos vamos a dar cuenta de qué cosas le dijo Pablo a Timoteo que debía huir. Se las resumo así en varias palabras. Le dijo: huye de las contiendas, huye de las envidias, huye de los pleitos, huye de la codicia y de la avaricia por el dinero. El que tiene afán por enriquecerse, dice Pablo, que cae en tentación y lazo del diablo. Pero además dice que el que tiene amor por el dinero se hunde en la destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el dinero. ¿Así dice? Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, dijo Pablo, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, ¿qué no dijimos que el Hijo de Dios vive por fe y no por lo que se ve? El justo por la fe vivirá. Yo quiero que ponga atención y note usted la consecuencia tan grave y tan letal que es un solo pecado llamado amor al dinero. ¿Qué es lo que hace? El amor al dinero hace que el que es de la fe se extravíe de la fe. Es decir, se extravíe del camino de los creyentes. Y cuando alguien se extravía del camino de los creyentes, del camino de la fe, eso se llama en la Biblia apostasía. Y la Biblia dice también que una de las señales que veríamos antes de la segunda venida de Jesús sería una tremenda multiplicación de la apostasía. Y le digo una cosa, ya lo estamos viendo. Muchos que eran de la fe, o algunos que han sido de la fe, deliberadamente han renunciado del camino de la verdad. Deliberadamente, apostatando así de la fe. Y en algunos casos, algunos apostatan de la fe y renuncian al camino de la verdad por amor al dinero, o por el sueño americano, o por algunas otras cosas. Así que ahora toma sentido el consejo y la advertencia de Pablo, cuando le dice a Timoteo en el versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Contiendas, avaricia, pleitos. Hermanos, lo que más hay en un matrimonio son pleitos. Pero dice ahí la Biblia, para los que son de la fe, que huyamos de los pleitos, de la codicia, de la avaricia, de tantos problemas que acechan al cristiano. Hay que huir de eso, hay que escaparse de eso. La palabra o este verbo huir se traduce también escaparse. Yo decido mejor guardar la paz en mi casa, dialogando, esperando, pidiendo perdón, que establecernos en un pleito que solamente destruye la familia. Entonces dice Pablo a Timoteo, tú, oh hombre o mujer de Dios, huye de estas cosas. Pregunta, ¿cómo se huye de esas cosas? ¿Cómo? ¿Están aquí? Pueblo de Dios, ¿están aquí? ¿Están vivos? Dice Pablo, huye de estas cosas: avaricia, codicia, pleito, amor al dinero, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿cómo se huye? ¿Cómo vas a huir del pleito? ¿Cómo vamos a huir del amor al dinero, de la tendencia que esta naturaleza carnal nos hace ir hacia el pecado? ¿Cómo vamos a huir de eso? Esa es la pregunta. Bueno, la respuesta nos la da Pablo precisamente ahí. Siguiendo, diga conmigo, siguiendo que las conductas y comportamientos de este mundo. Si este mundo va en una caída sin freno, mis hermanos, ¿cómo es la conducta y el comportamiento de este mundo? A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Esa es la conducta de este mundo. El mundo vive en incredulidad, el mundo vive en injusticia, el mundo vive bajo el yugo del pecado. Esas son las conductas y comportamientos del mundo. Entonces vamos a seguir no las conductas y comportamientos de este mundo. Dice Pablo en el versículo 11, le dice a Timoteo, sigue, uno, la justicia. La justicia. La justicia habla de una conducta
que todos los hijos de Dios debemos desarrollar una conducta y un carácter de ser justos, de ser equitativos. Eso es justicia. Yo lo he dicho en otras ocasiones. El varón que no se somete a la autoridad de Cristo es injusto. Así como la mujer que no se somete al marido es injusta. Los hijos que no obedecen a los padres y se someten a los padres con esas acciones son injustos. Un cristiano que no se somete a las autoridades que Dios ha establecido en la congregación donde forma parte, si no se somete al consejo de la Biblia y al consejo de sus autoridades espirituales, es injusto. No, yo hago lo que quiera con mi vida. Bueno, tú puedes decidir hacer lo que tú quieras con tu vida, pero si no decidimos bien, no nos va a ir bien. Entonces, la Biblia dice ahí, para huir de la codicia, de la avaricia, de los problemas que están acechando al cristiano, dice Pablo, el consejo de Pablo es, le dice a Timoteo, sigue la justicia. Primero la justicia para con Dios. Pero luego, o sea, justicia habla de darle a cada quien lo que merece y lo que le corresponde. A Dios hay que darle la gloria, a Dios hay que darle la honra, a Dios hay que respetarlo, a Dios hay que amarlo, a Dios hay que anhelarlo, a Dios hay que reconocerlo como el único Dios verdadero de nuestra vida. Eso es lo justo, mis hermanos. Y alguien que no es justo primero para con Dios, le va a ser muy difícil ser justo para con el prójimo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, estamos en esta batalla, la buena batalla de la fe. Y para que no nos llegue la codicia, el pleito, los problemas a nuestra vida, hay que huir de ellos, dándole a Dios lo que a Dios le pertenece, que es la honra, la gloria, la alabanza, la adoración. Pero también al prójimo a darle lo que merece y lo que le corresponde, porque eso es lo justo. Por eso Pablo le dice, sigue la justicia. Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 13, no le debas nada a nadie, sino el amarse los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido con la ley de Dios. No le debamos nada a nadie. Y si le debes algo a alguien, págale y evítate problemas. Entonces dice Pablo, sigue la justicia, número 1. Número 2, sigue la piedad. El término griego para piedad es Eusebia. El nombre de Eusebia. No sé si hay aquí alguna Eusebia o Eusebio. Pero Eusebia se traduce devoción, reverencia, honra a Dios. Entonces mire cómo toma sentido la palabra. Dice Pablo a Timoteo, huye de todas las cosas de este mundo. Sigue la justicia, sigue la piedad. En otras palabras, honra a Dios, dale reverencia a Dios. Sé devoto a Dios. El que es devoto a Dios busca hacer lo que es agradable a Dios, lo que a Dios le agrada. Si tú vives tu vida cristiana tratando de agradar a Dios, eres un hombre, una mujer devota, que vas en pos de Dios, que solamente te interesa hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios en todo lo que Él es. Y en ese sentido entonces estás siguiendo la justicia y estás practicando la piedad. Entonces, ¿cómo se huye de todas estas cosas? Versículo 11 dice, siguiendo en la justicia, en la piedad, pero también dice ahí, y siguiendo en la fe. Manteniéndonos en la fe, aún a pesar de las pruebas, de las tentaciones, de las necesidades. Es siguiendo en la fe, mis hermanos, que vamos a huir de todas esas cosas. No es desertando de la fe. Yo he escuchado personas que dicen, a mí me iba mejor cuando estaba en el mundo. ¿Y sabe qué respuesta les he dado? Pues regrésate al mundo. A lo mejor se oye muy ingrata la respuesta, ¿no? Pero ¿a quién le ha ido mejor allá en el mundo? Es que ellos limitan su estar mejor
a los asuntos materiales. No me faltaba nada, tenía todo lo necesario en mi casa. Pues sí, pues es que eran ladrones. Si en el trabajo les daban oportunidad de ir a comprar material para su trabajo, robaban hasta el patrón. Por eso dicen que les iba bien. O simplemente estando trabajando para su patrón, hacían como que trabajaban. En fin, tantas cosas. El cristiano, pues, para huir de todas estas cosas, este es el consejo de la Biblia, este es el consejo de Dios, mis hermanos. No seamos como los cristianos a quienes se les escribió la carta de los Hebreos, tardos para oír, que una versión lo traduce, por un lado les entra y por otro les sale. El autor de la carta a los Hebreos les decía, ustedes debiendo ser ya maestros, todavía están pretendiendo que se les enseñe el ABC del cristianismo cuando ya tienen años en el Señor. ¿Qué era lo que estaba pasando? Las verdades del evangelio, de la vida cristiana, les estaban siendo reveladas, pero por aquí les entraba y por acá les salía. Santiago lo dijo de otra manera, hay que ser oidores y hacedores de la palabra, no oidores y no hacedores de la palabra. Por eso luego vienen las luchas y las pruebas y algunos se desaniman, algunos reniegan contra Dios, algunos otros le reclaman a Dios y tantas cosas. ¿A cuántos les ha venido la prueba del cristianismo? ¿Sí le ha venido a usted la prueba de su carácter cristiano, sí o no? A todos nos ha venido la prueba. Y le tengo buenas noticias, esas pruebas no se van a terminar. No se van a terminar esas pruebas, van a seguir. El Señor en su gracia y en su misericordia a veces nos deja respirar un poco, ¿verdad? Y dice, ok, voy a darte un tiempo de reposo, de descanso. Estamos ahí en la prueba, pero luego el Señor, en la prueba de fuego, luego el Señor le empieza a bajar al termostato y nos da un tiempo para fortalecernos, porque ahí viene la siguiente prueba. Pero alguien que no está ferviente en el espíritu, agarrado de la mano de Dios a través de la palabra y de los tiempos de comunión íntima con Dios, le vienen las pruebas y no las soporta. Y las pruebas vienen de todo color y de todo sabor. ¿Sí o no? Las pruebas te vienen con los hijos, las pruebas te vienen en el trabajo. Bueno, las pruebas nos vienen hasta con la esposa, con los hijos, a las esposas con el esposo. A los pastores las pruebas nos vienen a través de los hermanos, a través de tantas formas y maneras como Dios usa en su sabiduría y en su soberanía para formar nuestro carácter. Las pruebas no se nos van a acabar, hermanos. ¿Ya sabía eso? Si no lo sabía, ahora ya lo sabe. Las pruebas no se van a terminar, van a seguir. Estas se terminarán hasta que venga Jesús por segunda vez o nos llame a su presencia, lo que ocurra primero. Hasta entonces se van a acabar las pruebas, ¿verdad? Y los que son de la fe y los que son hijos de Dios, dice la Biblia que Jesús fue a preparar una morada para nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo estoy, dijo Jesús, también vosotros estéis, los que son de la fe. Y allá, mis hermanos, allá no va a haber enfermedad, allá no va a haber dolencia, allá no va a haber tristeza, allá no va a haber rebeldía con los hijos, allá no va a haber ningún problema. Allá lo único que vamos a estar haciendo va a ser adorando al Señor. Pero aquí practicamos en la tierra, mis hermanos. Dele el aplauso al Señor, ¿por qué no? Él lo merece. No se detenga. Si hay que aplaudirle y hay que darle gloria y honra al Señor, es en este momento, en este tiempo. Sigue la fe, mantén la fe, le dice Pablo a Timoteo, porque había persecución. Y esa persecución generaba necesidad económica, porque llegaban los detractores de la fe y acarreaban con todos los cristianos, los despojaban de sus pertenencias, los sacaban de sus casas. Entonces Pablo le dice, sigue la fe, mantente en la fe.
Aún a pesar de las pruebas. No desertes de la fe, porque a todos nos puede sorprender el desánimo. Y luego sigue diciendo Pablo a Timoteo, no solamente sigas la justicia, la piedad y la fe, sigue el amor. Primero a Dios y luego al prójimo. De eso se trata la vida cristiana, porque es muy fácil amar a los nuestros, ¿verdad que sí? ¿A cuántos les es? A mí me es muy fácil amar a mi esposa. No se diga amar a los nietos. ¿Cuántos aman a sus nietos? Es un amor tan especial para ellos. Pero eso es muy fácil, amarlos a ellos. El asunto es cuando hay personas a nuestro alrededor que son difíciles de amar, y sí las hay. Sí las hay. Pero la Biblia dice que a esas personas hay que amarlas también, porque Jesús no hace acepción de personas. Jesús nos ama como somos. Aunque somos infieles, Él nos ama, porque su amor excede el pensamiento humano. Y bueno, si nosotros somos hijos de Jesús, entonces tenemos que comportarnos como Jesús. Hemos sido hechos conforme a la imagen y a la semejanza del Señor. No somos como Dios, o no somos dioses, pero sí podemos parecernos a Dios en el amor, en el amarnos unos a otros. Entonces dice Pablo, huye de estas cosas, huye de los pleitos, huye de la codicia, huye de la mentira, huye de todas estas cosas, siguiendo la justicia, la piedad, la fe y el amor. Voltea a ver a la persona que tienes a tu lado y dile, ¿cuánto te amo, mi hermano? Díselo aunque sea por fe. Sí, pues es tu esposa, es tu esposo. Ahora voltea con el de atrás y dile también, ¿cuánto te amo, hermano? Te amo en el Cristo. Y luego mire lo que sigue a continuación. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la paciencia. Oh. ¿Sigue qué? La paciencia. La palabra paciencia significa capacidad de aguantar. Así que el cristiano debe de desarrollar la capacidad del aguante. ¿Sí? Cuando vienen las pruebas, cuando viene la tribulación, cuando viene la necesidad, paciencia, paciencia. Si tus hijos aún no se han convertido a los caminos del Señor, ten paciencia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, pero se requiere paciencia. Si tu esposo o tu esposa no ha cambiado, ten paciencia. Paciencia, paciencia. La Biblia dice, hablando Jesús, tomen mi yugo. Mi carga y mi yugo es fácil de llevar. Aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Así que cuando le venga la impaciencia, a veces le queremos exigir a Dios y le decimos a Dios, Señor, respóndeme ya. No. Dios tiene sus tiempos. Él tiene su propio reloj, que no es igual a nuestro reloj. Porque Él quiere ayudarnos a desarrollar una de las características del fruto del Espíritu que se llama paciencia. ¿Cuánto se requiere de paciencia? ¿Sí o no, mis hermanos? Todos los días. Estamos en una batalla de todos los días, y para librar la batalla del cristiano se requiere paciencia. Justicia, piedad, fe, amor, paciencia, para soportar la prueba y seguir adelante. Y luego usa otro calificativo ahí que se llama mansedumbre. Calmados, hermanos, tranquilos, con mansedumbre. ¿Sí? Mire, a los orgullosos ni el diablo los quiere, porque son igual que él, orgullosos y soberbios. Se requiere, para vivir la vida cristiana, se requiere mansedumbre. ¿Qué se requiere?
mansedumbre. Entonces, ya dijimos que el hombre o la mujer de Dios se conoce por tener a Dios en primer lugar, por tener a Dios como su verdadera riqueza. El hombre o la mujer de Dios también se conoce por huir de todas las cosas que ya mencionamos. Pero también escuchen esto, mis hermanos, el hombre y la mujer de Dios se conoce porque es conocido no solamente en el reino de Dios, sino en el reino de las tinieblas. No sé si me entendió. El hombre y la mujer de Dios se conoce porque es conocido en el reino de Dios, pero también en el reino de las tinieblas. Y Satanás les tiene miedo. Satanás les tiene miedo. Y puede decir Satanás, con esta hermana no puedo. Con este hermano no puedo porque es un hombre de Dios. Es una mujer de Dios. No lo voy a poder derribar porque siempre está en la presencia del Señor. No voy a poder hacer mi trabajo con este hombre porque habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe cuál ejemplo me está viniendo en este momento de la protección divina? El ejemplo de Job. ¿Se acuerda la escena en el capítulo 1? Le dice Dios a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él. ¿Sí? Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No hay otro como él. ¡Wow! ¡Qué características las de Job! Entonces Satanás le responde, pues sí, él es perfecto, él es recto, temeroso de Dios y apartado del mal porque lo tienes rodeado con una cobertura. Pero nada más, quítale un poquito, dame oportunidad de hacer algo y vas a ver si no blasfema contra ti. Bueno, los hijos de Dios gozamos de esa cobertura divina. Y pueden venirnos pruebas, tribulaciones, situaciones difíciles, siempre y cuando Dios le permita a Satanás obrar. Porque Dios, que es Dios, tiene el control de todas las cosas. No sé si sabía usted eso. No sé si usted cree eso. Pero Dios tiene, en su soberanía, tiene el poder y el control de tener nuestra vida, tu vida y mi vida en sus manos. Y mientras estemos en la mano de Dios, estamos seguros. Y Job gozaba de la protección de Dios. Entonces Dios le dijo, ok, te voy a dar oportunidad. En un solo día perdió 7,000 camellos, perdió 500 yuntas de bueyes. Dice la Biblia que perdió muchísimos criados, no dice cuántos. Pero además, en un solo día, perdió a sus 7 hijos varones y a sus 3 hijas mujeres. Valga la redundancia. En un solo día. Pregunta, ¿renegó Job? ¿Le reclamó a Dios Job? Dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 20 y 21, que en todo esto no le atribuyó despropósito alguno Job a Dios. En otras palabras, Job estaba diciendo, Señor, yo sé que tienes un propósito, tienes un plan que has diseñado perfectamente para mí. He perdido todo, me duele, le dolió en el alma. Los capítulos más adelante, incluso empieza le empieza a fallar su fe y empieza a desanimarse. Era un dolor tan profundo que lo llevó a aborrecer el día en que nació. Pero en el capítulo 1 dice que una vez que le vinieron todas esas calamidades a Job, dice que lo primero que hizo fue rasurarse la cabeza, echarse a los pies del Señor, pero empezó a adorar a Dios. Eso es lo que debemos hacer los hijos de Dios cuando nos vienen las pruebas. Esa es verdadera batalla espiritual, mis hermanos, adorar a Dios en medio de la prueba. Así que el verdadero hijo de Dios se conoce, es conocido en el reino de Dios, pero también en el reino de las tinieblas, porque mire lo que dice el versículo 12, 1 Timoteo 6:12. Pablo le dice a Timoteo, vas a ser conocido en el reino de las tinieblas porque sabes pelear la buena batalla de la fe. Y luego le dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pregunta. Me gusta preguntar, ya sabía eso, ¿verdad? Las preguntas son buenas, pero las respuestas son mejores, porque nos ubican a ver dónde estamos. Dice Pablo ahí,
pelea la buena batalla de la fe. Ya dijimos que la vida cristiana es una pelea, es una batalla constante y continua. Pero luego Pablo le dice ¿cómo? ¿Cómo se debe de pelear la batalla de la fe? Dice ahí Pablo, echando mano de la vida eterna. La pregunta es, ¿qué significa echar mano de la vida eterna? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede pensar algo aquí, decirme algo? ¿Qué? Echa mano de la vida eterna, es decir, voy a tomar ventaja de ser salvo. A ver, aquí. Aferrados a la promesa de la salvación allá. ¿Perdón? Echa mano de la vida eterna. Ahí está la clave. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo? Echa mano de la vida eterna. Que significa que en tanto estamos en este mundo, tengamos la convicción, escuchen esto mis hermanos, que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Yo no soy de este mundo. Mi ciudadanía no está aquí. Mi ciudadanía es una ciudadanía celestial. Debido entonces, vamos a echar mano de la vida eterna. Mientras peleamos la buena batalla de la fe, tengamos una perspectiva celestial, sabiendo que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino es celestial. Y en base a eso, estaremos dispuestos entonces a pelear la buena batalla de la fe, sabiendo lo que me espera, que cuando terminen los días de mi vida en este mundo, me espera un mundo mejor, una tierra mejor, una ciudadanía mejor. ¿Puedes creer esto, mi hermano? ¿Sí lo puedes creer? Esa es la perspectiva que debemos de tener los hijos de Dios cuando peleamos la batalla de la vida cristiana cada día. Mire lo que escribió Pedro, el apóstol Pedro, versículos que todos no sabemos. Anótelo ahí nada más, yo se lo leo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mire lo que dice Dios a través del apóstol Pedro. Ustedes son linaje escogido. Oiga, linaje escogido. Dios nos escogió, nada más y nada menos que el creador de este mundo, el Dios todopoderoso, decidió escogerte a ti y a mí como un linaje santo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10 dice Pedro, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, que se refiere, no éramos pueblo de Dios. Éramos un pueblo del mundo porque amábamos este mundo y estábamos en este mundo. Entonces dice Pedro, en otro tiempo ustedes no eran pueblo de Dios, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. Sigue diciendo el versículo 11, 1 Pedro 2:11, por lo tanto vivan como siervos de Dios, amados, yo les ruego, como extranjeros y peregrinos. Ahí está. Somos extranjeros y estamos en el peregrinar de este mundo, pero nuestra verdadera ciudadanía está allá. Dice, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Oiga, dígame usted si no es una batalla. A veces hasta venir a la iglesia se hace una batalla para algunos. Incluso algunos dicen, ay, ahora es domingo, tengo que ir a la iglesia. Ahí está la batalla. Hoy en la mañana que yo estaba orando, el Señor me puso una carga muy especial. Y me dijo, ora por las familias de casa de oración, para que desde este mismo momento en su corazón haya el querer como el hacer y el deseo por ir a mi casa a alabarme y adorarme y a ser instruidos. Y empecé a orar. Señor, desde este momento pon en el corazón de mis hermanos ese deseo y ese anhelo. El domingo es el día del Señor, mis hermanos, ¿sí o no?
Bueno, por lo menos así dice la Biblia. Pero muchos hacen del domingo el día de otra cosa menos del Señor. Pero bueno, ya dijimos, cada quien su religión, ¿verdad? Cada quien sabe. Algunos genuinamente y bien no pueden venir por una razón de fuerza mayor. Incluso algunos en medio de esa lucha dicen, hoy no voy a ir a la iglesia, mejor la voy a ver por el internet. Quiero decirle que las transmisiones que hacemos por internet no las hacemos para que usted no venga a la reunión. Las transmisiones que se hacen por internet se hacen para los que verdaderamente no pueden venir a la reunión. Porque la Biblia dice, no dejando de congregarse como familia de Dios, como algunos tienen por costumbre. Y se les hizo una costumbre porque vino la lucha y no supieron librar la lucha. Para algunos hasta se hace una lucha venir a la iglesia los domingos. Pero esos son allá en otros lugares. Aquí no, de esos no hay aquí. Entonces dice Pedro dice, como extranjeros y peregrinos absténganse de los deseos que batallan contra el alma. Versículo 12, 1 Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Qué dice la gente de tu alrededor que te conoce? ¿Qué dicen los gentiles, los que no conocen al Señor? ¿Qué dicen de tu testimonio como cristiano? Porque yo he escuchado a algunos que dicen, si así como vives, o así como viven algunos cristianos, en eso consiste el cristianismo, mejor me quedo como estoy. Y eso da pena y da vergüenza. Porque a veces el testimonio de algunos de nosotros es tan pobre. Dice entonces ahí Pedro, mantengan buena su manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores. ¿Qué estaba pasando con aquellos creyentes a quien Pedro les escribió? Lo que estaba sucediendo es que estos cristianos a los que Pedro les está escribiendo y les dice, mantengan buena su manera de vivir entre los gentiles, que murmuran de ustedes como malhechores. Estos cristianos se rehusaban a moldarse a las conductas y comportamientos de este mundo. Y los acusaban de rebeldes, de desobedientes a las leyes terrenales, que muchas de ellas son carnales. Entonces, como los cristianos a los que Pedro les escribió no se querían amoldar a las conductas de este mundo, los acusaban y les decían, ustedes son rebeldes y son malhechores, porque se rebelan contra las autoridades. Déjenme decirle que hoy está pasando exactamente lo mismo, mis hermanos. No sé si se había dado cuenta. Alguien de nosotros como verdaderos hijos de Dios no estamos de acuerdo en las conductas y comportamientos inmorales que tienen que ver con la manifestación del espíritu de Sodoma y Gomorra. ¿Ya sabe a lo que me refiero? Y no estamos de acuerdo en ese tipo de conductas y comportamientos y nos acusan de homofóbicos. Lo mismo que les pasó a los cristianos a quienes Pedro les escribió. Si esta palabra fuera una palabra de aquel tiempo, les hubieran llamado también a los cristianos del tiempo de Pedro, les hubieran llamado homofóbicos también. ¿Sí? Mire, solamente por mencionarles un ejemplo, hay muchos ejemplos. El fin de semana pasado estuve por allá en Canadá, un país muy bonito, mis hermanos. Se ve la excelencia en todo, se ve la limpieza en todo, es un país hermoso. Usted ve los edificios y usted dice, qué tremendo. Se ve que la gente está fluyendo en sus trabajos, pero ¿sabe? Es uno de los países más corruptos y más inmorales que usted se puede imaginar. ¿De qué le sirve a los países, muchos de los países de este mundo, de qué les sirve tanta majestuosidad, tanta riqueza que se ve? ¿De qué le sirve si lo fundamental que tiene que ver con lo social es algo tan corrupto y tan perverso como son este tipo de prácticas inmorales? El espíritu de Sodoma y Gomorra fluye en todo su apogeo, mi hermano.
Un día íbamos por una calle y me llamó tanto la atención, o sea, llamó mi atención. En una escuela pública estaba la bandera oficial del país de Canadá. Y exactamente enseguida de la bandera oficial del país de Canadá estaba la bandera que identifica a la comunidad gay. A mí me llamó la atención y le pregunté al pastor, le digo, oye, ¿cómo está eso? Dice, mira, lo que tú no sabías es que hoy por hoy ya es permitido por ley que en las escuelas públicas no solamente esté ondeando la bandera oficial, en este caso del país de Canadá, sino también la bandera oficial de la comunidad gay. Yo lo vi con mis propios ojos, con estos ojos tapatíos. Piense un momento en lo siguiente. La bandera oficial de un país establece una identidad, ¿sí o no? En otras palabras, un país es identificado a través de su bandera. Usted ve la bandera del país donde usted viene y usted dice, esa es la bandera de México, la tenemos bien identificada. O la bandera de Estados Unidos, o la bandera de Honduras, o de El Salvador, de donde usted sea. Porque una bandera identifica a un país, representa a un país. La bandera es uno de los símbolos más importantes de una nación. La bandera sirve, escuchen esto mis hermanos, a lo mejor usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver con la vida cristiana? Tiene mucho, mire, ahorita se lo voy a explicar. La bandera sirve para representar al país, a sus gobernantes y a sus ciudadanos ante el extranjero. ¿Sí? ¿Sabe usted lo que hizo este país de Canadá? En base a lo que le acabo de mencionar, estableció a la par su identidad, a la par de la identidad de este país de Canadá, estableció la identidad a la par de la bandera gay en todas las escuelas públicas. ¿Ve usted lo que esto significa? Que en el momento en que llegan los niños a las escuelas, ven ahí dos banderas, identifican a la de Canadá, algunos otros no identifican la otra bandera, pero ahí los maestros y todo el equipo de ahí se encargan de decirles qué significa esa bandera. ¿Sí o no? Ese es el mundo en el que nos tocó vivir, mis hermanos. Por eso el tema es muy importante, peleando la buena batalla de la fe. Estamos en una batalla, mis hermanos. No solamente nosotros como adultos, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. ¿Qué le espera a tus hijos de aquí a 10 años? Con este tipo de leyes. Así como su bandera es uno de los símbolos más importantes para Canadá, también lo es la bandera de los ahora llamados LGBT. ¿Alguien sabe lo que significa eso? Yo no sabía, de repente yo veía esas siglas ahí, ¿qué es eso? Y bueno, pues me tuve que, lo que no se sabe se aprende y lo que se ignora se pregunta. Y me metí, ¿qué significa LGBT? La bandera de las lesbianas, de los gays, de los bisexuales y de los transgénero. Ahí está. Y la gente no dice nada. Mi pregunta, cuando yo estaba viendo esas dos banderas, yo dije, ¿por qué en lugar de estar esa bandera, por qué no está la bandera de los cristianos? ¿Sí sabe que los cristianos, hay una bandera que identifica a los cristianos? Por aquí de repente la tienen, ¿verdad? No sé si las panderistas por ahí, ¿sí la tienen? ¿Sí? ¿Puedes traerla así rapidito para...? ¿Usted conoce la bandera que identifica a los cristianos, sí o no? ¿No la conoce? Se la vamos a enseñar ahorita. Entonces, yo estoy viendo eso y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué no está la bandera de la comunidad cristiana? ¿Dónde estamos los cristianos, mis hermanos? Esa es la pregunta. ¿Qué estamos haciendo los que realmente conocemos al Dios verdadero que creó este mundo? ¿Qué estamos haciendo los que conocemos la palabra de Dios?
¿Sabe lo que estamos haciendo? Estamos en un letargo espiritual. Estamos en una somnolencia espiritual. Mientras este mundo está con una agresividad impresionante, dañando a nuestros hijos, dañando a los adultos. Esa es la bandera que identifica a la comunidad de los cristianos. ¿Ya la conocía? Sí. Gracias. En otras palabras, lo que este país hizo representa que tiene su bandera ante el extranjero, la bandera de Canadá junto con la de este grupo, esta comunidad, es lo mismo, al frente del extranjero, es decir, en el extranjero. Y estas dos banderas están hablando de sus gobernantes, está hablando de sus ciudadanos y están representando a esa sociedad que tiene que ver con esas dos banderas. ¿Sí? Entonces usted dice, ¿qué está pasando con este mundo? Estamos en una batalla espiritual. Y yo quiero que usted esté bien consciente que los cristianos estamos enfrentando los últimos tiempos, mis hermanos. En otras palabras, ya no hay tiempo para perder el tiempo. Y justamente el domingo pasado que estuvimos allá, en nuestra última sesión que tuvimos, Dios me impresionó con un pensamiento muy, muy fuerte. Y el pensamiento fue el siguiente, que yo lo compartí con los hermanos en aquel tiempo. Dios puso en mi corazón y decirles: Dios no mandó a su Hijo Jesucristo para que este mundo se perdiera, sino para que este mundo tenga vida y vida en abundancia a través de Jesucristo. Dios no mandó a Jesús a este mundo para que este mundo se perdiera, sino para que este mundo pudiera conocer a Jesús, quien es el único que nos puede dar vida y vida en abundancia, mis hermanos. ¿Ya conoces a ese Jesús? Hace un momento en el ínter de la adoración, Dios hacía un llamado a los jóvenes, porque muchos de nuestros jóvenes todavía no han tenido una experiencia del nuevo nacimiento y están viviendo sin una esperanza. Si se mueren hoy y no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, se van a ir al infierno, mis hermanos. Esa es la gran realidad que nos muestra la Biblia. Y fue la gran realidad que Jesús le mostró a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y lo confrontó tan fuerte. Era un maestro de la ley, era un catedrático de la ley. Y Jesús le dijo: Nicodemo, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. ¿Quieres ver el reino de Dios? Te es necesario nacer de nuevo. Y el catedrático de la ley dijo: ¿cómo es posible que yo, siendo tan viejo, pueda volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Oiga, y Jesús lo reprende y le dice: oye, eres un practicante de la ley y no sabes lo que significa nacer de nuevo. Pues imagínate cómo están tus estudiantes. Así hay muchos cristianos todavía que dicen: ¿qué significa nacer de nuevo? Yo quiero ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Esa es la verdad objetiva que establece la Biblia, no lo establezco yo, lo dice la Biblia. ¿Ya se había dado cuenta en el mundo que nos tocó vivir, mis hermanos? Yo no sé si usted sabía. En este país, en este gran país, así lo voy a poner entre comillas, de quien muchos de sus ciudadanos o residentes de este país se sienten tan orgullosos de ser un país del primer mundo. Bueno, este país, desde que se legalizó el aborto en el año 1973, hace 45 años, yo no sé si usted sabía, pero desde la legalización del aborto hace 45 años han muerto más de 56 millones de niños que no se les dio la oportunidad ni siquiera de nacer a este mundo. Pero si usted dice algo, la gente responde: eres homofóbico.
eres cruel. ¿Eso será crueldad? Crueldad es la que ellos cometen, que no le dan la oportunidad de nacer a un ser indefenso. Pero los gobernantes, no hay problema. Cada quien tiene la libertad de poder hacer con su vida lo que quiera. Y ponen un montón de argumentos, ¿verdad? Lo cierto es que desde que se legalizó el aborto, en una sociedad muy open mind, como dicen aquí, en este mundo, ¿sí?, se practica un aborto en este país. Hoy por hoy se practica un aborto cada 30 segundos, que significa que son 137 abortos cada hora, de los cuales son 3.300 abortos diarios. En el año 1990, hace 28 años, hubo 1.6 millones de abortos solo en el año 99, en el año 90. ¿Cuántos habrá este año? Por lo tanto, entonces toman sentido las palabras de Pedro, que le dice a los cristianos de aquel tiempo y nos dice a nosotros en este tiempo: mantengamos buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, no importa que te digan homofóbico. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? Porque a algunos inclusive nos da temor que la gente sepa que somos cristianos. Dice: glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces Pablo, retomamos el versículo, capítulo 6, versículo 12, primera Timoteo a Pablo, primera Timoteo le dice Pablo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermanos, y esta fue solamente la primera parte. La semana que entra tengo una segunda parte. Vamos a seguir hablando de esto, ¿sí? Pero hoy lo quiero dejar solamente con esta palabra de exhortación. Y es una palabra de exhortación. Es un llamado urgente, mis hermanos, a pelear la buena batalla de la fe. Escuchen esto, mis hermanos. Es un llamado que tiene que ver con vida o con muerte. Vida o muerte. En otras palabras, o vives para Dios y heredas el reino de Dios, o vives para el mundo y heredas el reino de condenación eterna. Tú decides. Jesús lo dijo de la siguiente manera en Mateo capítulo 7, versículo 13. Estoy terminando casi. Ponga atención, por favor. Es un llamado de vida o muerte. Jesús dijo: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que están entrando por ella. Muchos. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. ¿Por cuál de las dos puertas vas a entrar? ¿Por cuál de los dos caminos quieres caminar? ¿Quieres heredar el reino de Dios? Hay que nacer de nuevo. Hay que caminar por el camino angosto, ¿sí? ¿Quieres vivir tu vida como te da la gana? Bueno, cada quien. Pero al final del camino hay dos caminos solamente: el camino que lleva a la vida o el camino que lleva a la muerte. Cada uno de nosotros decidimos. Termino con esta escritura, Hebreos capítulo 10, versículo 37. Vamos ahí, por favor. Voy a pedir a los del grupo de alabanza que vengan. Y usted que está ahí, póngase de pie y vamos a leer juntos este versículo. Hebreos 10, 37 al 39. ¿Ya lo tiene? Si no lo tiene por ahí, escúchelo, por favor. Mire lo que escribió el autor de la carta a los Hebreos. Se cree que fue Pablo, no hay seguridad en esto. Se cree que fue él. Dice el autor así: porque un poquito, aún un poquito, ¿cuánto? Poquito. Y el que ha de venir vendrá. Se llama Jesús.
Ese que prometió venir por segunda vez vendrá y no tardará. Un poquito. Versículo 38. Mas el justo vivirá por fe. ¿Cómo va a vivir? Por fe. Y si retrocediere, permíteme tantito. Y si retrocediere, no agradará mi alma. En otras palabras, quienes retroceden, quienes no siguen en el camino de la fe, no agradan a Dios. No agradamos el corazón de Dios. Esta tierra, mis hermanos, está enferma. ¿Ya sabía que esta tierra está enferma? Estoy cocinando un mensaje que se llama La tierra está enferma. Y después lo vamos a compartir por ahí. Pero esta tierra está enferma. ¿Por qué enferma la tierra? Una razón básica y fundamental: por el pecado del hombre. Pero un poquito nada más. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. El justo vivirá por fe, y si retrocediere, dice el Señor, no agradará mi alma. Versículo 39, grábeselo en su memoria. Este es uno de los buenos versículos que podemos memorizar. Versículo 39. Pero nosotros, diga conmigo, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Yo soy de esos. ¿Cuántos de esos hay aquí? Dale un aplauso fuerte a él, entonces. Sí, Señor. Sí, Señor. Levanta un momento tus manos a él y dile: Señor, en el nombre de Jesús, queremos encomendarnos a ti y a la palabra de tu gracia, Señor. Yo he compartido lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Ahora que tu Espíritu Santo haga su obra en el corazón de cada uno de mis hermanos. Pero, Señor, tomamos esta palabra en nuestro corazón. No queremos ser de aquellos que retrocedan para perdición y apostaten de la fe, apostatando de la fe. Más bien, Señor, queremos ser de aquellos que tenemos fe para la preservación del alma. Pero necesitamos tu ayuda, Señor. Solos no podemos, Señor. Pon pasión en mi corazón. Dile al Señor, abre tus labios y dile: Señor, pon hambre y sed en mi ser interior por ti, Señor, en el nombre de Jesús. No quiero pelear la batalla en mi fuerza, porque no es con fuerza, no es con ejército, es con tu Espíritu Santo, Señor. Porque tú peleas por nosotros, tú peleas nuestras batallas. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, Señor. Nadie podrá con nosotros, porque somos pueblo escogido por Dios.